Buenas noches, ¿me oís? Hombre, insistís. Pensé que estaba solo. Por un momento pensé que estaba solo, por Dios. Me habéis dado un susto de muerte. Algún día, si os ponéis todos de acuerdo en no decirme nada, veréis cómo me da un infarto en directo. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos de nuevo. Se oye bien, ¿verdad? Se ve bien. Boa noite, parceiros, parceiras, socios, socias. Bueno, pues hoy lo prometido es deuda. Yo siempre, hay dos buenas noticias. Una es que ya se va a abrir la posibilidad de que me consultéis indiscriminadamente todo lo que queráis consultarme. Vamos a abrir una página en Facebook, posiblemente, una página mía, pero de empresa, y entonces ahí podemos canalizar todas las dudas y todas las preguntas que os vayan saliendo, y ya sabéis, los que me conocéis, que mi contestación es prácticamente inmediata. En 24 horas es una contestación, ¿no? Y eso, pues yo creo que redunda en tranquilidad de todos y en tranquilidad de todas. Eso por un lado. Por otro lado, que nos va a venir algo muy bueno, pero muy bueno nos va a venir. Una cosa muy buena nos va a venir. Muy buena. Ya veréis, que nos vamos a beneficiar todos, porque es un tema, una situación, una disfunción que la tenemos todos. Ya veréis, no quiero adelantar más, solo sé que estad atentos, sacad la oreja, porque de aquí a poco va a venir una cosa que es un cañón y lo vamos a trabajar como chufas y vamos a ayudar a un montón de gente, pero un montón, ¿eh? Pero un montón. Y fijaros que con lo que tenemos ayudamos a mucha gente. Pues más todavía, si cabe. Esas son las dos cosas muy buenas que tenía que comentaros. Y ahora, pues, el tema del hipotiroidismo y la infertilidad. ¿Por qué hipotiroidismo? Porque María Martínez me lo pidió. Y yo siempre digo, e insisto, lo diré hasta que se me quede la boca seca, que los webinarios son para vosotros. Entonces son para vuestro beneficio, para solventar dudas, y para que vosotros me planteéis temas que queráis que toquemos en los diferentes webinarios. Los webinarios lo vemos un poquito más en profundidad. Cuando vosotros me hagáis preguntas, yo normalmente cuando respondo una pregunta no di mucha explicación profunda sobre la patología y tal. ¿Por qué? Porque prefiero darla en una situación como esta que valga para todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? Que una explicación valga para muchas personas, como es el caso del hipotiroidismo. Entonces vamos a hablar hoy de la tiroides y la infertilidad. ¿Por qué? Porque me habéis hecho últimamente muchas preguntas. No me lo habéis demandado, pero me habéis hecho muchas preguntas sobre infertilidad y es un tema que vimos, pero mirando en el tiempo, vimos hace año y medio. Entonces, pues claro, está enterrado en webinarios, ya llevamos 60 webinarios, ponte a buscar el webinario de la infertilidad, ¿no? A ver dónde lo encuentras. En fin, por eso vamos a ver esto. El hipotiroidismo es la glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que está en la base del cuello. Aquí está, rodeando la faringe, como veis en la fotografía, y la función que tiene es fabricar hormonas que actúan sobre todas las funciones orgánicas. Las hormonas tiroideas son las que dan el relentí al organismo, las que nos ponen las pilas, las que nos hacen funcionar. Si una persona tiene las hormonas tiroides bajas, está aplatanado, está apoyardado, siempre con sueño, somnolientos. ¿Por qué? Porque le falta esa chispa, le falta ese relentí, le falta esa chispa que estimula toda la función energética de nuestro cuerpo. Entonces, la tiroides se puede considerar como una directora de orquesta sobre el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la energía que nuestro cuerpo utiliza para consumir, es lo que la energía que nuestro cuerpo consume para el mantenimiento de las funciones básicas, la temperatura, la frecuencia cardíaca, el apetito, el dormir por la noche, el mantenernos con vida. Eso es el metabolismo basal, ¿no? El gasto energético que tenemos, pues quien se encarga de ese gasto energético es la tiroides, que tiene mucha importancia en el organismo. Las hormonas, cuando hablamos de la glándula tiroides, es una glándula hormonal. ¿Por qué? Porque produce hormonas. Entonces, en el cuerpo
Todas las hormonas están interrelacionadas. Todas las glándulas que producen hormonas están relacionadas entre sí. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la tiroides. La tiroides, si bien la hemos definido como la directora de orquesta del metabolismo basal, depende de dos glándulas que la activan o la frenan en su actividad. Están en el cerebro. Estas glándulas se llaman el hipotálamo y la hipófisis, que están, fijaros aquí en la imagen, se ve chiquitito, pero son unas glándulas que están dentro del cerebro, que son las que manejan la tiroides y todas las glándulas endocrinas del cuerpo, es decir, el páncreas, los testículos, la tiroides, regulan también los ovarios, todas las glándulas, en definitiva, que dependen de hormonas. Entonces, ellas son las que dan la orden. ¿Por qué? Porque en el cerebro se integran todos los estímulos que vienen del exterior, del cuerpo, ¿no? A través de una comunicación química, a través de hormonas por la sangre, o una comunicación mecánica, como es a través del sistema nervioso, de los nervios. El cerebro integra todos los estímulos que tiene el cuerpo fuera y dentro del cuerpo, y en base a eso, pues tiene una información que en el caso de la tiroides dice, oye, pues actívate tiroides. Entonces, a través de unas hormonas, que es la TRH y la TSH, que eso os sonará a todos, que es lo que valoramos los médicos para ver si la tiroides está bien o está mal, porque el nivel de hormona TSH que la produce la hipófisis es lo que activa la tiroides. Y a su vez la glándula tiroides, produce 4 hormonas. 4. La T1, la T2, la T3 y la T4. La T1 y la T2 no tienen prácticamente importancia, es la fase previa de formación de la T3 y la T4. ¿Por qué? Porque fijan el yodo. Va fijando, depende de la cantidad de yodo que tengan estas moléculas, para que sea una T1, una T2, una T3, una T4. Por ejemplo, la T4 es una hormona tiroidea, tiene 4 moléculas de yodo, y la T3 tiene 3 moléculas de yodo. Y realmente la que está, la más activa, la que funciona, es la T3. De hecho, en el cuerpo, la proporción de T3 frente a T4 es de 80 frente a 200. Pero la T3 es 5 veces más activa que la T4. Entonces, la función de la T3, que es la hormona real, la T4 es la precursora, la que forma la T3, que es la hormona tiroidea por excelencia, se encarga de entrar en las células. Y una vez que entra en las células, activa esa célula para que se transformen los lípidos, las proteínas, los azúcares en energía, en ATP. ¿Dónde? En las mitocondrias. En cambio, la T4 se transforma en T3, es como un reservorio, es una reserva que tiene nuestro cuerpo, que se almacena en el hígado, y en el hígado se va transformando en T3 dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, ya con esto tenemos 2 datos muy importantes. El hígado como reservorio que funciona eliminando los restos de la T1 o la T2 cuando ya han sido usados, fija el yodo en la T3 y T4 y permite el paso de la T4 a la T3, que es la fase activa de las hormonas. Entonces ya tenemos 2 conceptos claros. Primero, la importancia de la tiroides como directora de orquesta, productora de hormona, y segundo, el hígado como transformador de esas hormonas en la fase activa, en la T3. Entonces, si el hígado no está bien, el equilibrio hormonal del organismo puede estar amenazado. ¿Qué significa esto? Que la función hepática es fundamental para el equilibrio de las hormonas. Entonces, cuando hablamos de hormonas producidas por la tiroides, no solo estamos hablando de la tiroides, estamos hablando que se puede alterar una tiroides, pero se puede alterar un hígado, y si se altera un hígado, no vamos a tener una buena cantidad de hormona T3 en el organismo. Entonces es fundamental tener un hígado en condiciones, y nosotros tenemos productos para poder ayudar siempre, para tener, empezando por el aloe vera, porque el aloe vera, una de las funciones que tiene es una función depurativa sobre el hígado. Tenemos el Pro12 porque tiene el Lactobacillus rhamnosus, que produce un metabolismo que actúa depurando y normalizando
la función del hígado. Tenemos el té VitaActive, que el té VitaActive tiene plantas que son estimuladoras y depurativas en la función hepática y de vesícula biliar. Pero ya no solo es eso, no solo es cuestión de tener el hígado en condiciones que funcione bien para que haga todas sus funciones, entre ellas las que estamos comentando que competen al paso de la T4 a la T3, la fase activa de la hormona tiroideas, sino también tenemos que tener un entorno medioambiental del hígado y un entorno medioambiental de la tiroides en condiciones para que funcionen correctamente. ¿Y cuál es el entorno medioambiental? Evidentemente nuestro cuerpo. Si tenemos un cuerpo tóxico, sucio, lleno de porquerías, intoxicado por metales pesados, ese cuerpo no va a funcionar bien en conjunto, ni en particular va a tener una buena función la tiroides, ni va a tener una función correcta el hígado. Ya veis que esto lo decimos cada vez que tocamos cualquier cosita, siempre hablamos de la importancia del bienestar de todo el organismo en conjunto, porque eso afecta a cada una y todas las funciones del organismo afecta. Con respecto a lo que hemos comentado de la tiroides, tenemos aquí es un gráfico que ilustra muy bien cómo el hipotálamo, la glándula central del sistema nervioso central, cómo activa la hipófisis, y la hipófisis ordena el aumento de la producción de las hormonas T3 y T4 a través de la tiroides. Cuando tenemos, por medio de la TSH, cuando tenemos la tiroides, empieza a producir la hormona tiroide, la T3 y la T4, cuando tenemos un nivel adecuado, hay un estímulo en sentido inverso al hipotálamo. Es decir, cuando ya tenemos un nivel correcto de hormonas, se manda la orden al hipotálamo y a la hipófisis, es decir, para la producción porque ya tenemos un nivel adecuado. Tampoco hay que producir más de lo que nosotros necesitamos. Y entonces se baja la producción de hormonas tiroideas hasta que ya baja por debajo de lo normal y entonces otra vez el hipotálamo estimula la producción de la tiroides, de la producción de hormonas en la tiroides. Esto es cómo funciona, ¿no? El feedback, que se llama en medicina, un feedback tanto positivo como negativo a la hora de la autorregulación de la producción de hormona tiroidea en nuestro cuerpo. Siempre, ya digo, mediado por los mandamases, que es el hipotálamo, la hipófisis, y la directora de orquesta del metabolismo, que es la tiroides. Causas que pueden ocasionar una mala función, una disfunción de la tiroides. Mirad, el que una tiroides esté mal, como la mayor parte de las patologías, depende de nosotros. Depende de lo que nosotros hagamos y depende de lo que nosotros no hagamos con nosotros, con nuestra vida y con nuestra salud. Eso siempre, ¿no? Hay un porcentaje genético. Yo siempre, por poner una cifra, pongo la influencia genética en un 20%, y si bien puede haber una influencia genética de un 20%, tenemos un 80% medioambiental, que es lo que nosotros, ya digo, hagamos o dejamos de hacer con nuestra salud y con nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que no son modificables, ¿no? De cara a tener una alteración de tiroides, pues hay cosas que no se pueden modificar. ¿Cómo qué? Como la menopausia. La menopausia, pues una señora cuando entra en menopausia es más propensa a tener un problema de tiroides. Esas son situaciones no modificables. Pero claro, no es la única causa que hace entrar a una persona en problema de tiroides la menopausia, sino que hay otro montón de factores que rodean a eso, como ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué la menopausia o un mal equilibrio hormonal? Ya hemos dicho que las hormonas están siempre en equilibrio. Todas las glándulas hormonales están interrelacionadas entre sí y el equilibrio hormonal es que además son como un montón de fichas de dominó puestas de pie una detrás de otra. Si se cae una va a descompensar otra y esa descompensa la otra y esa descompensa la una, ¿no? Al final. Entonces es importante. La progesterona, la mujer tiene básicamente dos hormonas, la progesterona y los estrógenos. Pues mirad, la progesterona facilita la actividad de las hormonas tiroideas. En cambio, los estrógenos tienen el efecto contrario, entorpece la función de las hormonas tiroideas. Pues resulta que a partir de los 35 años hay menos función de la progesterona,
hay una disminución de la producción de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona es la hormona que favorece los embarazos, que favorece el desarrollo del feto en el útero, es la hormona que favorece la producción de leche en la mamá. Entonces, claro, ya a partir de 35 años, de una forma natural, el cuerpo se va envejeciendo y una de las cosas es la pérdida de la función reproductiva. Entonces, el organismo va disminuyendo la producción de progesterona y, por ende, aumenta la producción de estrógenos, porque siempre están en equilibrio también. A mayor progesterona, menor estrógenos, y a mayor estrógenos, menor progesterona. Entonces, en la medida que con la edad va cayendo los niveles de progesterona, aumentan los estrógenos y esto ya frena per se la producción de hormona tiroidea. Ya es un problema que nos puede hacer entrar con más facilidad en un hipotiroidismo. De hecho, cuando las señoras toman las píldoras anticonceptivas que tienen una carga estrogénica alta, son más propensas a padecer un hipotiroidismo. Y cuando una señora ya tiene la retirada del periodo y a un ginecólogo aún se le puede ocurrir recomendar un tratamiento hormonal sustitutivo, es decir, los parches de estrógenos, que ya no lo recomienda ni el PUPAS, pero igual en algunas situaciones puede estar indicado esa recomendación, pues si el ginecólogo recomienda, pues son parches evidentemente de estrógenos, con lo cual favorece mucho más, añadido a la menopausia, el que se desarrolle un hipotiroidismo. Y como botón de muestra de lo que estamos comentando, en el embarazo y en el posparto, es una situación de mayor riesgo de padecer hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque hay un revuelo hormonal, hay unos cambios hormonales muy importantes en aras a favorecer el desarrollo del útero para que asiente el feto correctamente, unos cambios, ya digo, muy importantes que afectan a la anatomía de la mamá. Y entonces, el año siguiente al parto, pues hay un 10% de las mujeres que tienen lo que se llama un hipotiroidismo transitorio. Es decir, que puntualmente se les altera la tiroides, pero que suele ser reversible de forma espontánea. Pero aún y todo, hay un 20% de esas mamás que ya se queda crónico. ¿Por qué? Porque hay otros factores que acaban, ese pequeño desequilibrio hormonal lo acaban dejando como crónico ya. Ahora vamos a ver qué otros factores son, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de factores, saco aquí un estudio estadístico que nos dice que desde 1985 se han quintuplicado las patologías de tiroides. Es decir, y la genética en el ser humano desde 1985 al día de hoy es la misma. O sea que ahí no hay influencia genética. ¿Qué ha cambiado desde 1985 al 2019? Que se ha quintuplicado la incidencia de problemas de tiroides. Pues los hábitos, los malos hábitos que estamos llevando que antes no se llevaban. La contaminación, por ejemplo. Tened en cuenta que la tiroides es un órgano que capta mucho la radiación. Es muy propenso a captar la radiación del móvil o la radiación cuando nos hacemos una exploración radiológica. También la importancia de los disruptores endocrinos, que hoy en día todo el mundo habla de los disruptores endocrinos. ¿Qué son? Son sustancias que hay en el ambiente, que son sintéticas, que tienen una forma química que se parece a las hormonas y el organismo no la sabe distinguir. Y entonces se vuelve loco el equilibrio hormonal. Por ejemplo, los pesticidas. Los pesticidas son unos grandes disruptores endocrinos y en el 85 no había tantos pesticidas que se usaban en la agricultura intensiva que estamos llevando hoy en día bajo plástico como se están utilizando actualmente. Entonces, claro, tú te comes la verdura, pero te metes el pesticida que han utilizado en la verdura. Y eso te lleva, pues, que es un disruptor endocrino, a alterar ese equilibrio hormonal y a favorecer la aparición de un hipotiroidismo. ¿Eso cómo se puede paliar? Pues, hombre, consumiendo alimentos ecológicos en la medida que nos sea posible. Luego, los plásticos. Los plásticos, aparte de la gran contaminación que hay en los mares, los microplásticos, etcétera, 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 los plásticos, hay recipientes de plásticos que llevan unas moléculas químicas que actúan como disruptores endocrinos también, como por ejemplo el bisfenol A. El bisfenol A es muy similar a las hormonas humanas. Entonces el organismo se vuelve loco. Luego también hay otros contaminantes, como por ejemplo el mercurio, que los mares están pletóricos de mercurio. ¿Y sabéis lo que hace el mercurio?
impiden que la hormona T3 entre dentro de las células para activar el metabolismo energético. Con lo cual, aunque tengamos hormona T3, rayos, no está activa. ¿Por qué? Porque como no puede penetrar en las células, y entonces estaremos siempre cansados, decaídos, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se puede paliar? Pues hombre, en la medida de lo posible, intentar llevar una vida lo más natural posible. Me refiero a natural, no de ir con taparrabos por la calle, evidentemente. Me refiero a natural a la hora de intentar tomar alimentos del entorno, de proximidad, alimentos de temporada, que tienen muchos menos contaminantes en la medida que sea posible, porque soy consciente que las personas que vivís en Barcelona y en Madrid, pues igual tenéis este pequeño problema y entonces ya los que no pueden optar por alimentos de proximidad, de temporada, que sean biológicos, que sean ecológicos, pues por lo menos depurar, limpiar el cuerpo, estimular los mecanismos depurativos hepáticos y renales para que el organismo esté constantemente, ya que cargas, esté constantemente limpiando, sacando. ¿Y ahí cómo podemos hacer? Como siempre estamos diciendo, el aloe vera sibera es un gran depurativo, el aloe vera per se es un gran depurativo, el tefihuatí también tiene muchas plantas que son depurativas, el hacer de vez en cuando un plan 28 días que es muy depurativo también, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que están en nuestra mano que tenemos que tener en cuenta a la hora de paliar esto, ¿no? Otro elemento que está causando que haya mayor incidencia de problemas de tiroides ahora, comparándonos con el 1985, lo que siempre estamos hablando de que hablamos de un estado inflamatorio crónico aletargado, suave, de fondo. Hay una inflamación crónica que está detrás de la mayor parte de las patologías degenerativas. Tenemos un aumento de citoquinas, que son proteínas inflamatorias que inhiben la producción de hormonas tiroideas, aparte de producir otros muchos males en el organismo. El estado inflamatorio crónico de fondo. ¿Cómo podemos paliarlo esto? Pues con una alimentación antiinflamatoria, que ya veréis que cuando hablamos de alimentación, básicamente es una alimentación mediterránea de corte alcalino. Por ejemplo, ¿qué es una alimentación antiinflamatoria? Es una alimentación rica en frutas y verduras que tenga muchos polifenoles, que son unos nutrientes que tienen las frutas y las verduras y que actúan como antioxidantes y combaten la inflamación. Cuanto más colorido tengo la alimentación, el plato, mejor, porque cada verdura o cada hortaliza o cada fruta tiene sus polifenoles característicos con una función en el organismo diferente y complementaria entre sí. El tomate, por ejemplo, es rico en licopeno, el boniato es rico en betacarotenos, las berenjenas son ricas en antocianos, que todos son antioxidantes, pero cada uno con una particularidad. Qué duda cabe, que lo hemos dicho muchas veces, que el resveratrol es un polifenol. El resveratrol que tenemos nosotros en el Mind Master rojo es un polifenol que en este caso sale ¿de dónde? De la uva tinta. Lo que estamos comentando, frutas de colores variados. Cuanto mayor colorido tenga el plato, mejor. Ahí estamos hablando de una alimentación antiinflamatoria para paliar esta inflamación de fondo. También aceites saludables. ¿Por qué? Porque los aceites saludables son ricos en omega 3. Aparte que lo queramos complementar con nuestro super omega 3 Active, vale, muy bien, pero en la alimentación tenemos que meter omega 3. El aceite de oliva virgen, de colza virgen, de lino, eso sí, de aliño, no cocinados, porque si los cocinamos podemos desnaturalizar estas grasas poliinsaturadas beneficiosas para muchos aspectos de la salud, pero en este caso por combatir el estado inflamatorio crónico de fondo que particularmente nos puede afectar a la función de la tiroides. Entonces, intentar que sean aceites ecológicos, de primera prensión en frío, que no sean extraídos con calor, desnaturalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo que recomiendo aceites saludables, grasas saludables, también tenemos grasas poliinsaturadas, ricas en omega 3, en los pescados azules, pero que sean pescados azules pequeños, que no sean grandes, que no sean el atún, que no sea el pez espada,
que sean arenques, sardinitas, caballas, anchoas, precisamente para evitar esa toxicidad de los mares, para evitar esa toxicidad del mercurio. ¿Por qué? Porque son pescados, el pescado azul tiene una capa grasa saludable, pero desgraciadamente ahí es donde más se deposita la contaminación de metales pesados del mar. Cuanto menos tiempo esté un pescado en el mar, menos opciones de contaminación va a tener. Entonces los arenques, sardinas, caballas, anchoas son pescados que viven poco tiempo, los pescamos sin que hayan tenido prácticamente opción a depositar una contaminación que les rodea constantemente, ¿no? En la medida que sean crudos, ojo, crudos, congelados para evitar el anisakis, que es otro de los grandes problemas que estamos generando nosotros en nuestros mares. Entonces, congelados, pero luego, en la medida que sean crudos, marinados, al vapor, cocidos a fuego lento. ¿Para qué? Para no desnaturalizar las grasas poliinsaturadas que van a actuar como elementos antiinflamatorios en este proceso inflamatorio de fondo que, insisto, actúa en la mayor parte, está detrás en la mayor parte de las patologías degenerativas, Alzheimer, depresión, Parkinson, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, condimentos aromáticos, por ejemplo, la cúrcuma, el clavo, el jengibre, la canela, el perejil, el ajo, la albahaca, tienen un valor nutritivo importante, pero claro, como los tomamos en pequeña cantidad, le dan bonito color, bonito sabor a la comida y sobre todo que nos aporta ese plus antiinflamatorio en la dieta, ese plus antiinflamatorio en la alimentación. En las legumbres y los cereales que sean integrales, los granos que sean integrales, mejor evidentemente sin gluten, porque el gluten estropea la flora intestinal, estropea la permeabilidad intestinal y puede generar que penetren elementos que no deben penetrar, que están favoreciendo ese estado inflamatorio crónico de fondo. Entonces, legumbres y cereales integrales pueden ser el arroz, la quinoa, trigo sarraceno, el amaranto, insisto, mejor sin gluten. Y luego, fijaros, el té verde y el té rooibos, lo detallo, el té verde y té rooibos. ¿Por qué? Porque lo tenemos, sin ir más lejos, lo tenemos en el té Figuactiv. Ya habéis visto que lo he nombrado en 3 ocasiones diferentes. En primer lugar, como elemento antioxidante. En segundo lugar, como elemento depurativo, estamos hablando. En tercer lugar, como mantenimiento de salud. Depurativo, antioxidante, antiinflamatorio. Es una infusión que no por infusión es menos importante. Que no significa que el hecho de que sea una humilde hierba no tenga su peso específico en la salud. Luego, otro elemento que nos puede alterar el equilibrio hormonal determinantemente es el estrés. Un alto nivel de estrés bloquea la producción de hormona tiroidea también. El cortisol, que es la hormona del estrés, es la hormona que nos hace sacar las uñas a todas horas cuando estamos enfadados, cuando estamos muy estresados, bloquea tanto la producción de T3, la producción de T4 como el paso de T4 a T3, de hormona tiroideas a hormona tiroidea activa, el estrés. Entonces, ¿eso cómo lo podemos controlar? Pues tenemos nuestro VitaActive, tenemos nuestro Mind Master rojo para controlar el estrés, con el plus del resveratrol que tenemos ahí y lo que está por venir. Luego, otro elemento que hemos ya dado una pincelada es el tema de la disbiosis intestinal. O sea, la mala flora intestinal, el tener unos pobres probióticos. Esto nos puede generar una inflamación. ¿Por qué? Porque genera una permeabilidad intestinal que hace que penetre a través de la mucosa del intestino cosas que no tienen que penetrar y el torrente sanguíneo las lleva a sitios donde no tienen que estar y nuestras defensas nos defienden atacando esas cosas, pero generan un estado inflamatorio defensivo, pero ya estamos generando el estado inflamatorio crónico que hemos dicho, en gran medida generado por esto, por un mal equilibrio de la flora intestinal. ¿Cómo podemos paliarlo? En primer lugar, evitando la alimentación industrial. En segundo lugar, metiendo fibra vegetal en la alimentación. En tercer lugar, consumiendo poco o nada glúcidos rápidos, los azúcares directos de la bollería, grasa saturada, poco o nada, y proteína animal, no abusar de la proteína animal. Y cuarto lugar, ¿cómo lo podemos evitar? Tomando el Pro12,
porque el Pro12 actúa de forma depurando el organismo, actuando con los metabolismos de las bacterias que estamos metiendo en los metabolitos de las bacterias, actúan de forma depurativa sobre el organismo, sobre todo la función hepática, y luego, por otra parte, estamos normalizando el equilibrio intestinal. Estamos evitando la permeabilidad intestinal y, por ende, estamos facilitando la producción de hormonas tiroideas. Vamos a ver, ¿qué más os puedo comentar? Hay otros elementos que ya no dependen de nosotros, como medicamentos, que puntualmente nuestro médico nos lo prescribe cuando hace falta, que pueden propiciar la aparición de un hipotiroidismo, pero bueno, tomados con cabeza no tienen que dar problemas, como son los corticoides. Los corticoides no son para estar tomando per sécula corticoides, sino pues cuando hace falta y punto. Luego hay otros elementos más complicados de manejar, como son los fármacos que se utilizan para el Parkinson, que eso sí que te potencian mucho la aparición de hipotiroidismo, pero muchas veces no queda más remedio que tomarlos, porque es peor no tomarlo que tomarlos, ¿me entendéis? Siempre hay que poner en la balanza. ¿Riesgo de hipotiroidismo con los fármacos para el Parkinson? Sí, pero me evita un mal mayor una vez que está deteriorado el sistema nervioso central y tenemos un Parkinson. Lo mismo digo de los antiepilépticos. Otros que sí podemos controlar mejor son los antidepresivos, porque hay personas que empiezan a tomar un antidepresivo y se tiran años tomando antidepresivos, cuando lo normal es tomar 3 meses, como mucho 6 meses. No más, no años. Ahí sí que te puede provocar un antidepresivo o un hipotiroidismo, y eso sí que podemos evitarlo, porque aparte de la ayuda que nos va a dar el médico, que nos aporta el psicólogo, está lo que podemos de nuestra parte para evitar, para salir de la depresión. Los manuales, los tutoriales en YouTube con relajación, con meditación, el VitaActive, por ejemplo, el MindMaster rojo, por ejemplo, o el MindMaster verde, por ejemplo, son cosas que están en nuestra mano para evitar tomar los antidepresivos largo tiempo y que puedan provocar un problema de hipotiroidismo, ¿no? Luego hay otros elementos como es la carencia de yodo, que bueno, a raíz de esa carencia de yodo es como se descubrió el tema de tiroides, sobre todo en los famosos cretinos de los Alpes, porque se llama la carencia de yodo, la alteración de tiroides, el bocio, se llama cretinismo. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió, ya digo, en la zona suiza de los Alpes, una zona que no tiene yodo, que una carencia endémica de yodo, salían personas, nacían criaturas así, como esta criatura que tengo en la foto, que son pequeños, con retraso mental, con cara deformada, con mucho bocio, porque el yodo es imprescindible para la formación de la hormona tiroidea, ¿no? ¿Qué síntomas da? Mirad, los síntomas del hipotiroidismo son muy variados. Son muy variados, pero lo malo de esto es que se pueden confundir con otras patologías, ¿no? Es muy difícil muchas veces a través de los síntomas decir, oye, ¿tienes un hipotiroidismo o no tienes un hipotiroidismo? Por ejemplo, un hipotiroidismo puede cursar con cabello frágil, quebradizo, con caída de cabello, con piel seca, pero también una falta de zinc ocurre esos síntomas sobre la piel y sobre el cabello. ¿Entendéis? O un descenso de líbido. El líbido es el estímulo sexual. Jolín, y un estrés también te provoca un descenso de líbido del estímulo sexual, un estreñimiento. Y vale, un hipotiroidismo puede dar estreñimiento, pero también si no tomas fibra vas estreñido. Entonces, ¿veis lo que os quiero decir? Que son unos síntomas muy variados, entre los que destaca el cansancio crónico, la pérdida de energía, la pérdida de apetito, escalofríos, el que no te puedes mover, que es la apatía, la desgana, sobre todo desgana emocional, estados de depresión, de decaimiento, inestabilidad emocional, la habilidad emocional, que lloras cada 2 por 3, olvidos, trastornos de memoria, estreñimiento, alteraciones de la menstruación, visión borrosa, pérdida de la audición. O sea, hay una serie de síntomas que en conjunto si lo valoras, pero claro, esto es cuestión del médico, se identifica un problema de tiroides, pero quien tiene que determinarlo y cómo se determina es con una buena analítica. Una buena analítica que se determinen las hormonas. ¿Qué hormonas hay? ¿Qué hormonas no hay? ¿Hay un problema de tiroides o no hay un problema de tiroides? Entonces, si junto a estos síntomas y una buena analítica que analicemos, que el médico
ponga en solfa la carencia de hormona tiroidea, entonces ya nos podemos ir al diagnóstico y al tratamiento. Un paréntesis dentro de lo que es el problema del hipotiroidismo. La hipofunción de la tiroides es la tiroiditis de Hashimoto. Es un tipo de tiroides que la tiroides deja de funcionar, deja de producir hormona tiroidea, pero ¿sabéis por qué? Porque hay un ataque de nuestras defensas a la tiroides. Es un hipotiroidismo autoinmune. Se vuelven locas nuestras defensas y producen anticuerpos. Anticuerpos que machacan la tiroides viva. Entonces la tiroides se inflama, ralentiza todas sus funciones y no produce hormonas. ¿Y sabéis a qué está ligado esto? Eso está totalmente ligada a la hiperpermeabilidad intestinal, lo que estamos comentando, que atraviesan el intestino proteínas que nuestro sistema inmunitario no reconoce, se depositan en la zona de tiroides y se desencadena una reacción defensiva inflamatoria, lo que estamos comentando en muchas patologías crónicas. Entonces, claro, esta se llama concretamente tiroiditis de Hashimoto. Pero aquí está una relación muy estrecha que se puede determinar por los anticuerpos antitiroides en sangre. Lo que estamos aquí hablando, lo que pongo como anticuerpo anti-TPO y anticuerpo anti-TG, ¿no? Pero bueno, eso es para el médico, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar sobre esto cuando una persona tiene tiroiditis de Hashimoto? Pues si estamos hablando de que el problema es el equilibrio de la flora intestinal, tenemos que mantener una buena microbiota. ¿Cómo? Tomando alimentos fermentados, tomando chucrut, kéfir, miso, encurtidos, el Pro 12, el Fiber Boost, que son prebióticos y probióticos los primeros, no tomar gluten porque está implicado en todas las enfermedades autoinmunes y la lactosa. De hecho, las tiroiditis de Hashimoto tienen muchos problemas con la lactosa y con la proteína de la leche. Entonces, son dos elementos que hay que quitar dentro de una tiroiditis de Hashimoto. Luego os voy a hablar de una dieta muy específica para problemas de tiroides. Tratamiento, pues bueno, mirad, el único tratamiento que hay a nivel médico es la tiroxina, es el Utirox de toda la vida, ¿no? La levotiroxina. Entonces, se ajusta dependiendo del nivel de hormona que tenga en sangre, pero el tratamiento farmacológico es el último recurso. Cuando una persona empieza a alterar los niveles de hormona tiroidea, empieza a alterar los niveles de TSH o los niveles de T3 y de T4, antes de entrar en el tratamiento hormonal, hay que intentar otras cosas como vamos a ver ahora. Y aquí podemos ayudar nosotros mucho en ese intentar otras cosas. Aparte de que cuando una persona tome el Utirox, la levotiroxina, de vez en cuando es planteable ver si se recupera, porque que sepáis que 1/3 de los hipotiroidismos se recupera de forma espontánea. Entonces, es bueno estar tomando unos meses la tiroxina, pero luego decir, oye, voy a ver si me funciona la tiroides, a ver si me he recuperado. O bien, porque yo he puesto las medidas que vamos a comentar ahora, hablamos de alimentación, estamos evitando el estado inflamatorio, estamos aportando zinc, estamos aportando selenio. Entonces, eso puede recuperar una tiroides. Y entonces puede ser que no necesitemos más hormona tiroidea, ¿no? Eso hay que consensuarlo con el médico y decir, oye, mira, vamos a ver, voy a estar unos meses sin tomar y a ver cómo responde mi tiroides con una analítica. Eso es que sepáis que 1/3 de los hipotiroidismos se resuelven espontáneamente. Entonces, ¿qué está en nuestra mano? Podemos estimular la producción hormonal. ¿Cómo? Con yodo. Ya hemos dicho que la hormona de tiroides es yodo, 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 puro yodo. Sin yodo no se pueden producir hormonas. En mayores de 55 años, el 25% tiene carencia de yodo. Lo que se toma habitualmente son 100 microgramos por día. Lo óptimo, lo necesario, lo ideal para una tiroides que funcione a tope, pleno rendimiento, son 200 microgramos al día. La principal fuente de yodo es la sal yodada, sal marina, sal desecada en la salina, la sal de toda la vida, sal integral, entre comillas, no cloruro sódico, sino sal de marina, sal desecada, sal de salina, sal yodada, en definitiva, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún elemento
en nuestro laboratorio que tenga yodo, pero aparte del aloe, que el aloe sí que tiene un poquito de yodo, pero no en cantidades como tiene el alga nori, el alga wakame. Estos son el alga nori y el alga wakame. Fijaros, si hemos dicho que la tiroides necesita 200 microgramos para función óptima, esto nos aporta 200 microgramos por gramo de alga nori, ¿eh? Es una barbaridad. Y mirad lo que el wakame también aporta 120 microgramos por gramo. Luego ya el bacalao, el atún, los huevos duros, ciruelas pasas, tiene también yodo, pero en menor cantidad, ¿no? Y tan importante es saber las fuentes de yodo en la alimentación, como los bloqueos del yodo. ¿Qué puede bloquear la función del yodo? Porque podemos tener yodo en la alimentación, pero no funciona en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no se fija a las hormonas ese yodo. Entonces es como si no tuviésemos yodo. No funciona. Gracias a que al tabaco, el tabaco, a todos los fumadores empedernidos. Otro motivo más para dejar de fumar. El tabaco bloquea la acción del yodo. O sea que una persona que tenga tiroides o que tenga tendencia a padecer tiroides, que ni se le ocurra fumar. El flúor también bloquea la acción del yodo. Por eso es importante alimentos ecológicos. ¿Por qué? Porque el flúor va en muchos pesticidas. Aparte que las pastas de dientes es recomendable la persona que tenga una amenaza de tiroides, pasta de dientes sin flúor. El cloro, aparte que está en los pesticidas, también el cloro está en el agua de grifo. Es necesario el cloro porque elimina todos los bichos, pero cuando lo vamos a tomar siempre es conveniente filtrar el agua de grifo para que ese cloro se quede en los filtros. Cada vez hay más personas que están concienciadas de este problema y ponen en la salida del grifo pues un filtro de carbono de 1, 2, 3 o 4 filtros. Entonces eso evita muchísimos problemas con el cloro a nivel orgánico, ¿no? Entonces, entre otros, que interfiera con el yodo. El litio, bueno, porque está en medicamentos del sistema nervioso central, ahí no podemos hacer nada. Y luego, una persona que tenga tendencia a tiroides o tenga problemas de tiroides, que las crucíferas, la col, la remolacha, las habas, la soja, no la tome sin cocinar, que la tome cocinada, porque si no, sin cocinar puede interferir el yodo. ¿Sabéis cómo podemos ver si tenemos carencia de yodo? Una curiosidad, para ver si tenemos carencia de yodo. Con el betadine, como veis en la foto, manchar una parte de la piel con betadine y valorad en 24 horas. Si desaparece de forma espontánea, sola, la mancha, es que tenemos un poquito de carencia de yodo en 24 horas. Si no desaparece, es que no tenemos carencia de yodo. ¿Por qué? Porque el betadine es tintura de yodo, entonces el cuerpo absorbe lo que necesita. Si lo dejamos el yodo puesto en la piel, evidentemente en un sitio que no te vayas a lavar en 24 horas, en un sitio que no tenga roce para que se te quede en la ropa, por ejemplo en la espalda o en un sitio que no sea de mucha presión o en el antebrazo, en el brazo, pues valoradlo y ahí vamos a tener criterios si tenemos carencia o no de yodo. Otra cosa, ¿cómo podemos actuar, hombre? Podemos actuar facilitando la conversión de T3, que es el pool de hormona tiroidea, la T4 en T3, la fase activa, en la activación de la hormona de la tiroides. ¿Con qué? Con selenio. ¿Dónde tenemos el selenio? Pues ya sabéis, 2 elementos fundamentales que son ricos en selenio en el laboratorio. Por un lado, el elixir 5 en 1, que no solo vale para belleza, y eso lo digo desde que salió al mercado, no solo estamos hablando de belleza, ¿eh? Para mí es lo menor del elixir 5 en 1. Estamos hablando de salud con el elixir 5 en 1. Estamos hablando de huesos, estamos hablando de defensas, estamos hablando de anticáncer, estamos hablando de romper la dinámica de una persona que tienda a problemas de tiroides. Ojo, aporta selenio. ¿Y dónde tenemos más? El aloe vera bebible Immune Plus, que es rico en selenio. ¿Por qué? Porque el selenio es antiinflamatorio, es anticancerígeno, estimula el sistema inmunitario y en este caso favorece la activación de la hormona tiroidea. Entonces, si nosotros el aporte que se toma actualmente de selenio son 45 microgramos al día. Lo recomendado mínimo son 75 y lo óptimo, lo ideal para que funcione la tiroides y las defensas en condiciones son 150 microgramos al día. Claro, las fuentes de selenio son difíciles, ¿eh? No creáis que hay tanto selenio, pero hay una que es fundamental, las nueces de Brasil. Fijaros, por nuez estamos aportando 95 microgramos de selenio. O sea, con 2 nueces de Brasil
estamos aportando las cantidades óptimas que necesita nuestro cuerpo de selenio para todas las funciones de selenio en el organismo. Luego, ¿qué tiene selenio? Las ostras del Pacífico. Rayos, a ver quién toma ostras del Pacífico. El atún en conserva, pero ya tiene muchísima menor cantidad. Los menudillos de aves, el shiitake es una seta que aquí no es habitual, las pipas de girasol. Pero que sepáis que tenemos dos elementos importantes en el aporte de selenio extra. Y lo mismo estamos hablando del zinc. Ya no solo es la activación de la hormona T3, sino reforzar la acción de la hormona T3, de la hormona tiroideas. ¿Con qué? Con zinc. ¿Dónde tenemos zinc? Pues tenemos en el Cistus incanus en comprimidos, porque el zinc también es importante para las defensas, lo tenemos en el Elixir 5 en 1 y rayos, lo tenemos en Aloe Vera Immune Plus. ¿Puede haber carencia de zinc? Sí puede haber. ¿Por qué? Por una mala absorción intestinal, porque el páncreas funcione mal, porque el hígado funcione mal, porque hay una intolerancia alimentaria, esas digestiones pesadas que se hincha el vientre, que a veces dices, algo me cae mal, pero no sé lo que me cae mal. Igual hay una intolerancia alimentaria. Como no haces correctamente la digestión, no absorbes elementos que deberías de absorber, como por ejemplo el zinc. Entonces, es importante para la acción de la hormona tiroidea el zinc. El aporte recomendado es 150 miligramos al día. Ya con el Immune Plus lo estamos supliendo y con el Elixir 5 en 1 lo estamos supliendo, a no ser que te pongas moro de ostras. 6 ostras están aportando también una cantidad importante de zinc. Pero claro, ¿quién se puede permitir el lujo de comer ostras fuera de Navidad? Ni en Navidad. Oh, la carne roja aporta el hígado, pero tampoco es bueno consumir hígado y carne roja en exceso porque al final vas a hacer un cáncer de intestino grueso. El cacao sin azúcar aporta zinc, los huevos enteros aportan zinc, en fin. Las fuentes animales aportan más que las fuentes vegetales. ¿Por qué? Porque aunque haya vegetales que tienen mucho zinc, como llevan el ácido fítico, impide la absorción correcta del zinc. Entonces, por eso, fuentes animales o nuestro aporte de laboratorio de zinc. ¿Cómo podemos saber que nos falta zinc? Así como el selenio es pintarnos el brazo de tintura de yodo, las uñas blancas, con manchas blancas, como veis en la foto, aquí. Las uñas quebradizas, caída de pelo brusca, de golpe, la caspa, la sequedad de la piel, dificultad de concentración, pérdida de apetito, alteración del gusto, que a veces sabe a metálico, y del olfato, infecciones de repetición y cansancio. Esos son síntomas que nos pueden hacer sospechar de una falta de zinc. Y luego también la vitamina D, nosotros podemos actuar sobre la tiroides mejorando el qué, que la hormona tiroidea penetre dentro de la célula. ¿Cómo penetra? Gracias a la vitamina D. Entonces, si nosotros tenemos un nivel adecuado de vitamina D, como la que nos pueda aportar el aloe vera, o la que nos puede aportar el qué, el Elixir 5 en 1, o la que nos puede aportar el Vitactiv, una vitamina D natural, a esto le asociamos una exposición solar, exponerte al sol, brazos y la cara 15 minutos al día, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Suficiente para tener un nivel adecuado de vitamina D. Más luego lo que nosotros podamos tomar, nuestro Vitacti de forma periódica, el que toma el Elixir 5 en 1 de forma periódica. Y luego, por último, ya hemos dicho que la función hepática es fundamental para que se active la hormona de la tiroides, con lo cual tenemos que apoyar al hígado. Tenemos que apoyar al hígado depurándolo, no cargándolo con una alimentación horrenda. Y luego, por ejemplo, ¿con qué se puede apoyar al hígado? Y con esto quiero entroncar otra vez con lo de antes. El aloe vera Immune Plus, que recordad que tiene limón. Entonces, tiene un extracto de limón. La corteza de limón es rica en esperidina. La esperidina favorece el trabajo hepático. Entonces, evidentemente, si es de limón ecológico, mejor. Se puede utilizar corteza rallada de limón, o hay un método que hay gente que lo que hace es pelar 4 o 5 limones, lo seca a baja temperatura en el horno durante 20 minutos, lo enfría, tritura con el molinillo y lo guarda en un recipiente hermético. Y ahí tenemos un conjunto de cáscara de limón para tomar, o lo echamos en los alimentos que le da buen sabor, o lo tomamos con una infusión.
Entonces, esto junto al extracto de limón que nos puede aportar el Inmune Plus, pues ya tenemos un apoyo al hígado, aparte del té Vitactiv, aparte del efecto de la aloe vera sobre de la función hepática, depurativo hepático, aparte del Pro12 que también actúa con los metabolitos de los lactobacilos sobre la función hepática, o sea que tenemos muchas armas para actuar limpiando y normalizando la función hepática en estas personas que tengan una tendencia a padecer un problema tiroideo. Por último, ya para acabar con el tema de la tiroides, os quiero poner, ya cuando vosotros me preguntáis, Miguel, ¿qué se recomienda con la tiroides? Pues siempre os digo un poquito esto, muy resumido, y os digo, una dieta sin gluten, sin lactosa y sin carnes rojas y carnes procesadas. Mirad, este consejo que os doy está basado en la dieta del doctor Signalet. En la dieta del doctor Signalet es una dieta específica para problemas de tiroides, para regular tiroides. ¿Y qué aconseja este eminente médico? Suprimir el gluten. Tomar arroz, quinoa, trigo sarraceno, patatas, boniatos, suprimir lácteos y derivados. ¿Por qué? Porque tienen caseína y es muy difícil de digerir y puede dar una hiperpermeabilidad intestinal. Evitar productos industriales, productos procesados, que son ricos en sal, refinada, ricos en azúcares, ricos en aditivos químicos. Entonces, claro, esto muchas veces igual nos lleva a comer todas las veces que podamos en casa, cocinar en casa, porque ahí ya sabemos nosotros las viandas que vamos a utilizar y que estamos cogiendo alimentos de temporada para hacerlos en el momento y comerlos en el momento, ¿no? Consumir buenas grasas, o lo que hemos comentado antes con la dieta antiinflamatoria, si es que no sé, no hay mucha diferencia por lo que veis. Grasas de aceite de oliva, aceite de lino, de primera presión en frío, sin refinar, alimentos crudos o cocinas suaves, como al vapor, estofados, alimentos ecológicos y de temporada para evitar pesticidas, hormonas, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso sería el problema de tiroides. Y ahora vamos a dar una pequeña el resumen de lo que estamos comentando, ¿no? Para atacar un problema de tiroides, ¿qué tenemos que recomendar? Tenemos que recomendar el Pro12, porque el Pro12 va a regular la permeabilidad intestinal que genera ese estado inflamatorio de fondo, o el Pro12 nos va a ayudar a una tiroiditis de Hashimoto. El omega 3, ¿por qué? Porque actúa sobre el proceso inflamatorio de fondo, es un antiinflamatorio. El Vitactiv, ¿por qué? Porque nos aporta vitamina D, una vitamina D de calidad que ayuda a la función de la hormona, a que la hormona tiroidea penetre en las células activando el metabolismo celular. El Inmune Plus, por su riqueza en zinc, por su riqueza en selenio, por el porcentaje que tiene de extracto de limón. El MyMaster rojo, ¿por qué? Porque el MyMaster rojo junto al Vitactiv actúa sobre el sistema nervioso, actúa sobre el estrés, actúa serenando, actúa quitando la hiperactividad, ayuda a eso, ¿no? El Pro Balance, ¿por qué es importante? Porque el Pro Balance lleva bicarbonato y el bicarbonato actúa neutralizando las respuestas autoinmunes en el cuerpo. Es decir, actuaría en la tiroiditis de Hashimoto. Y el Pro Balance es un depurativo, entonces normaliza la función del organismo porque mantiene el cuerpo en condiciones, mantiene el entorno medioambiental de la tiroides y del hígado en condiciones. Y por último, el T-Figoactiv, que lo hemos nombrado 20 veces ya, ¿por qué? La activación hepática, la función depurativa, el efecto del té rooibos y del té verde como antiinflamatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ya lo voy a hablar más de pasada porque sé que os estáis impacientando ya porque se acerca la hora y tendréis ganas de cenar, la infertilidad. Pero es lo mismo. Creeros que es lo mismo, porque el problema de la infertilidad en gran medida es el gran problema que tenemos, es un problema hormonal. O sea, si nosotros concebimos es porque tenemos los testículos y los ovarios que producen las hormonas adecuadas para que podamos tener un crío. Es así. ¿Y de qué dependen? De hipófisis y de hipotálamo. Es que dependen, son otras de las glándulas hormonales que están encadenadas entre sí. Y entonces lo mismo que nos puede tumbar una tiroides, nos puede tumbar un ovario o nos puede tumbar una función testicular que produzca fertilidad, ¿no? Ya veréis que el tratamiento es el mismo. O sea, el consejo que nosotros vamos a dar es el mismo.
es el mismo. Infertilidad, ¿cuándo se considera una esterilidad? Porque, claro, puede haber una pareja que diga, oye, no tenemos niños. Claro, mantienes relaciones una vez al mes, ¿qué rayos de niños vas a tener? Es la imposibilidad de concebir, de tener niños o niñas tras 1 o 2 años de exposición al embarazo, es decir, de no usar preservativos con 2 o 3 relaciones sexuales semanales sin tomar anticonceptivos. Esto es una esterilidad. Cuando ocurre esto, ya se considera que una persona hay que tomar medidas para esto. Entonces, lo que se está viendo es que se está disparando la infertilidad masculina. Antes, hace 20 años, el problema era de la mujer. Todos los estudios hablaban que el 70% de la infertilidad era debido a la mujer, el 20% del varón y el 10% mixta. Pues hoy, como bien dice el doctor Ordovás, especialista en ginecología y medicina reproductiva asistida del Hospital Vitas Nuestra Señora de América, dice que actualmente el 50% depende de la mujer y el 40% ya depende del varón y el 10% es mixta. O sea, se está disparando, está aumentando brutalmente la infertilidad en el varón, más que en la mujer. Está empeorando la calidad de los óvulos y del esperma. ¿Por qué? Evidentemente porque cada vez se pare más avanzada edad. Entonces la edad es un hándicap, es un problema para tener niños, porque el cuerpo se envejece y las hormonas se van envejeciendo. La obesidad, cada vez hay más personas obesas y el tema de la obesidad es que altera toda la cascada hormonal. Las personas obesas tienen muchísimo más problema para concebir. Los factores contaminantes, lo que hemos comentado antes, los disruptores endocrinos, esas malditas sustancias químicas que están en todos los sitios, que se parecen a las hormonas y vuelven loco al sistema hormonal. La alimentación, una alimentación errónea, una alimentación rica en disruptores endocrinos, ricas en dioxinas, pues ocurre lo mismo, que nos alteran el equilibrio hormonal, en este caso de los ovarios y en este caso de los testículos, ¿no? Causas, pueden ser causas primarias de esa infertilidad. Primarias es cuando no se conocen, dices, oye, pues causa idiopática o causa primaria, y no tienes ni idea de por dónde viene. Y secundarias, ¿qué digo? Eso es un tercio de la mujer, un tercio varón y un tercio, o sea, a partes iguales, mujer y varón. Hoy en día es a partes iguales. La causa mixta es que es tanto mujer y varón. Entonces, como causa secundaria, la mitad del varón y la mitad de la mujer. Causas que puede de la mujer, pues trastornos de la menstruación, la endometriosis, la obesidad, problemas de tiroides, puede haber un problema autoinmune, un ovario que no saca óvulos, o factores mecánicos incluso, una obstrucción de las trompas, un problema mecánico en el cuello del útero o del útero, un útero bicorne que impide concebir, ¿no? Y, perdón, causas en varón, anomalías testiculares que son ya mecánicas, obstrucción de los conductos por donde pasa el esperma, genéticas, que es lo raro, anomalías en la erección o en la eyaculación, factores vasculares y sobre todo, alteración del semen, es decir, la semilla del varón que no funciona, que nos estamos haciendo estériles cada día un poquito más. La infertilidad del varón, insisto, va en aumento, ha pasado de un 30 al 50% en el varón. y según comenta Sara Martins da Silva, especialista en medicina reproductiva de la Universidad de Dundee, es que ya de por sí tenemos dificultad para entender cómo se produce la fecundación. No creáis que está todo conocido. Es un misterio por qué entra un esperma y no entra otro esperma en el óvulo. Hay muchos interrogantes y con que para entender la infertilidad del varón, ¿no? Lo que se sabe es lo que estamos comentando, que tenemos muchos disruptores endocrinos, muchos malos hábitos, tenemos mucho sobreestrés que está provocando eso, una infertilidad, estrés, medicamentos, alteraciones metabólicas, carencias de vitaminas, carencias de minerales, contaminantes industriales, el alcoholismo, el tabaquismo, el tabaco. ¿Eso qué nos implica? Nos implica una modificación del comportamiento y una modificación del estilo de vida si queremos tener niños en condiciones. ¿Por qué? Porque el espermatozoide en el varón es extremadamente vulnerable al estrés oxidativo, es decir, a los radicales libres. Es muy vulnerable. Se altera determinantemente el espermatozoide con los radicales libres. Entonces, un tratamiento antioxidante de choque puede tener un impacto muy positivo en la calidad del semen. Cuando hablamos ahora vamos a ver lo que es un tratamiento antioxidante
de choque, que no hace falta que ya os lo diga con los productos que tenemos y que tantas veces hemos hablado. Y la mujer, pues más de lo mismo, con el agravante de que a partir de los 35 años, sobre todo a partir de los 38, disminuye la capacidad de forma natural de tener niños, porque una mujer no es fértil toda la vida, sino que se va agotando la fábrica de óvulos, ¿no? De los ovarios se va agotando, entonces disminuye la producción hormonal y de progesterona, de estrógenos se van descompensando y eso unido a factores ambientales, pues ya tenemos el circo montado en la mujer. Y hoy en día, pues claro, desgraciadamente la sociedad está como está, que la mujer se plantea su primer niño a los 35 años, ¿no? Pero es más costoso de tener. Entonces ahí nosotros podemos tener mucha función a la hora de dar un consejo con nuestros productos para aumentar la fertilidad en la mujer y en el varón. Las guías prácticas de clínica, de clínicas de la Sociedad Española de Fertilidad y Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ¿sabéis lo que dicen? Esto que pongo aquí, que han identificado más de 104.000 productos químicos y agentes físicos relacionados con el trabajo implicados en la fertilidad humana, la mayoría no estudiados. Tela marinera, ¿eh? En la causa medioambiental. Entonces, no exposición o depuración. Son las dos opciones que hay. O no exposición a esos tóxicos, o si estamos expuestos, depurar, limpiar y darle calidad al esperma, darle calidad al óvulo, darle calidad al ovario con el consejo que nosotros podemos dar a nuestros socios. Evitando los agentes físicos, evitando los contaminantes, evitando los agentes químicos, evitando los disruptores endocrinos y aconsejando el Vitactiv como aporte de complejo de vitamina B, vitamina D y vitamina E con gran riqueza de antioxidantes en la suplementación para el control del estrés oxidativo, para que los radicales libres no agredan al esperma. El ProBalance como aporte nutricional en primer lugar y también porque alcaliniza el organismo y repercute en tener unas condiciones óptimas para que el útero funcione bien, el testículo funcione bien, el ovario funcione bien, la tiroides funcione bien y para que todo se desarrolle como se tiene que desarrollar. Un organismo limpio, en condiciones, depurado por el ProBalance y también por el aloe vera. El aloe vera es un gran depurativo, pero si además añadimos el aloe vera Immune Plus, por la gran cantidad de selenio y de zinc que se une al concepto de superalimento del aloe vera per se, que es un superalimento para la gran cantidad de nutrientes que nos aporta. Aparte del selenio y del zinc, que son dos minerales que son específicos para la fertilidad. Selenio y zinc, selenio, son el consejo que se está dando ya desde muchas clínicas de ginecología tradicionales para aumentar la fertilidad tanto en varón como en mujer. Y nosotros lo tenemos en aloe vera Immune Plus y en el Elixir 5 en 1. El omega 3 como antiinflamatorio y apoyo a la regulación del sistema endocrino también en patología funcional. Cuando no sabemos por qué no hay una buena concepción, el omega 3 actúa como elemento proconcepción. El PRO12, ¿por qué? Porque el PRO12, como hemos dicho en la tiroides, buscando una función orgánica equilibrada, tanto física como psíquicamente. Porque ya sabéis que el 85% de la serotonina se produce en el estómago y en el intestino. Pero claro, tenemos que tenerlo equilibrado con una buena flora intestinal. Tenemos que evitar el síndrome de permeabilidad intestinal que penetren tóxicos que alteran todas las funciones del organismo. Y por último, el reishi. El reishi como planta adaptógena, estimulante y del control de estrés, que en muchas ocasiones el estrés es lo que ocasiona que una pareja no conciba, que no críe como tenga que criar. En fin, esto es un poco lo que os quería comentar. Un poco no, un mucho, que os he dado un tute tremendo. Os voy a poner la promoción, la clave de promoción es 1, ponedla por favor en el chat. 101219. Vale, esto es la clave de la promoción que tenemos para el webinario de hoy. Muchísimas gracias por haber apuntado, Mercedes,
Muchísimas gracias. Vamos a ver, insisto, que ya posiblemente el próximo vamos a articular mañana vamos a articular ya la forma con la que os podéis poner en contacto conmigo para solventar todas las dudas y todas las preguntas que haya. Ya os lo hará llegar la empresa a través de algún mail y tal, y vamos a ver si igual contesto alguna cosita. Si seguís vivos, igual contesto alguna cosita. Vamos a ver. Me pregunta María César. Buenas noches. ¿El ProBalance es compatible con paroxetina 20 y en April 20? Sí, totalmente compatible, totalmente compatible. ¿El aloe bebible Sibera interfiere con algún medicamento para la tensión? No, para nada, para nada. Es más, puede ayudar a la tensión. No es totalmente compatible y no puede y no va a interferir. Vamos a ver qué dice Marta Vergada. Buenas noches, una mujer con oclusión en los intestinos. Anda, que lo que me preguntas, niña, le hacen una colonoscopia y descartaron hernia de hiato. También la operaron y no encontraron nada. Tiene vómitos a menudo, come dieta plancha, se siente débil, cansada. ¿Qué le puedo recomendar? Pues mira, esta persona posiblemente, si se sospecha de oclusión eh, y luego se ha visto que no tiene nada, pero en cambio tiene una mala función digestiva, es posible que tenga alguna pequeña intolerancia, ¿no? Alguna intolerancia alimentaria. Yo de entrada te diría, recomiéndale no tomar gluten, recomiéndale no tomar lácteos animales eh, y dile que tome de lo nuestro el aloe vera, una aloe vera bebible miel, si no hay problema, 3 veces al día, 30 mililitros 3 veces al día. Dale el Pro 12, es muy importante el Pro 12, no un comprimido al día, sino 3 comprimidos al día, y que tome el té Figuactiv, que tome antes de las ingestas. Si le sienta bien, antes de las 3 comidas principales. Yo pienso que eso le puede ayudar. Más luego, si tratas, Marta, sintomáticamente con el Mindmaster rojo, para esa debilidad, ese cansancio, junto con el VitaActive, ya vas a poner el punto en la I. Creo que con eso le podemos ayudar. Vamos a ver. A ver qué. Marta, vamos a ver. 1 mes y medio con antibióticos, con pilonefritis, infección de orina. Joder, con mucho en la parte baja de la barriga, al lado izquierdo. ¿Qué me aconsejo? Mira, para esto yo te aconsejaría, no solo el Reishi, te aconsejaría, mira, Marta, toma nota. Y para cualquier persona que tenga infección de orina crónica recidivante, tomad nota. Es, por un lado, el Immune Plus, tomarlo, los 90 mililitros Immune Plus. El Reishi, importante, no solo una vez al día, sino 2 veces al día. E incluso el calostro. Son los 3 pilares. Pero es más, cogeros en farmacia una cosa natural, que es de laboratorio Pranaron y se llama Oleocap número 2. Aunque pongan en la cajetilla que es para digestivo, no importa. Tomar Oleocap número 2. Son aceites esenciales, es un producto natural, se vende en farmacia, laboratorio Pranaron, una a la mañana, al mediodía y otra a la noche. 3 cápsulas al día junto con el Immune Plus, junto con el Reishi a doble dosis y junto con el calostro. Ya veréis el cambio que pegan esas infecciones. Coño, perdón. Y el Pro 12, que se me queda en el tintero lo más importante. El Pro 12 sí o sí, se me queda en el tintero lo más importante. Para esas cistitis crónicas recidivantes. Uy, menos mal que me he acordado. Vamos a ver. Ay, Eva, contenta me tienes. Bueno, pues una persona con Helicobacter pylori, me comenta Feli, pues fundamental los probióticos, eso es muy importante para Helicobacter pylori, pero tomar a triple dosis, el llevar una alimentación alcalina, la que pues he expuesto hoy, aplícala al Helicobacter pylori, el Pro 12 a triple dosis y que tome el aloe vera melocotón, en este caso, y que lo vaya alternando con el aloe vera Immune Plus y el que es específico Reishi.
Con eso damos una patada en el culo al Helicobacter pylori. En fin, pues ya está, que con esto ya nos quedamos. Hay muchas preguntas, ya no me va a dar tiempo a contestar más, pero bueno, como, mira, gracias a Dios y a la destreza que ha tenido el R, se va a activar el canal nuevo y vais a tenerme a vuestra disposición. En fin, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí, que recibo un cordial saludo, que mañana estamos en Benidorm, hablaremos de la Olvera, de toda la funcionalidad de los externos como de los internos, y echaremos un rato a gusto. Ahí me tenéis también full time en Benidorm. Hasta que Chuso baje el telón a pie de cañón, ¿de acuerdo? Venga, pues un abrazo a todas y a todos y nos vemos en el próximo webinario que va a ser el día, acordaros, el día 23 vamos a hablar de los excesos navideños. Nos va a venir muy bien para prevenir la Navidad, el próximo webinario. Excesos navideños el día 23, ¿de acuerdo? Que es lunes. Ojo, creo que es lunes, si no me equivoco. Sí, lunes. Lo adelantamos un día porque el 24 ya es Nochebuena. Y ahí no habrá quien esté pendiente del webinario. Venga, lo dicho, un abrazo y estamos en contacto.